de abordaje del pensamiento sería el razonamiento. Y en el razonamiento podríamos dividirlo en dos partes o en dos grupos, dos formas, si queréis, de razonamiento. La primera sería el razonamiento deductivo y la segunda sería el razonamiento inductivo. Y las dos las utilizamos en nuestra vida cotidiana indistintamente. Fundamentalmente el razonamiento inductivo. ¿Qué era el razonamiento deductivo? Bueno, pues el razonamiento deductivo es un proceso mental que nos permite extraer conclusiones de una serie de premisas. Fundamentalmente, si nos atenemos a la lógica clásica, a los principios de la lógica clásica, nos permitiría llegar a una conclusión que está implícita en dos premisas, una premisa mayor y una premisa menor, y a través de un término común entre ambas premisas podríamos establecer una conclusión. Es decir, podremos incrementar el conocimiento que tenemos de la realidad a través de la extracción de conclusiones a partir de premisas. Y en el razonamiento deductivo, una de las características del mismo es que si nosotros llevamos a cabo el proceso de razonamiento de forma correcta, al final llegamos a una conclusión válida. Incrementamos el conocimiento. Y de una manera determinística. El otro tipo de razonamiento es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es aquel tipo de razonamiento que utilizamos cuando, a través de casos particulares, sacamos una conclusión general. Por ejemplo, si yo, para desplazarme a mi pueblo, pues resulta de que siempre cojo el tren de las 6:15, todos los días, obviamente, que lo necesito, estoy en la estación antes de las 6:15. ¿Por qué? Pues porque ese conjunto de acontecimientos en este sentido, el que el tren salga a una determinada hora todos los días que yo lo necesito, me hacen pensar que siempre va a salir a esa hora. ¿Voy a acertar siempre? No. Porque imaginaos, por ejemplo, que un día el tren tenga retraso y entonces no sale a esa hora. O que, por ejemplo, le hayan suprimido por alguna razón específica. Entonces, el razonamiento inductivo nos permite extraer conclusiones a través de elementos particulares de la realidad, pero no nos permite tener una certeza al 100% de que el hecho que nosotros, la conclusión que estamos extrayendo sea cierta. Esta es la diferencia fundamental entre dos tipos de razonamientos. Como digo, tanto el razonamiento inductivo como el razonamiento deductivo les utilizamos en nuestra vida cotidiana para sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de lo que es el apartado del razonamiento deductivo, vamos a estudiar lo que es el silogismo categórico, lo que es la diferencia transitiva y lo que es el razonamiento condicional o proposicional. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos visto, estoy en la página 241, habíamos visto ¿en qué consiste el silogismo categórico? El silogismo categórico es una estructura lógica que está compuesta por dos premisas y una conclusión. ¿Qué es una premisa? Una premisa es simplemente una afirmación o negación de algo, de una parte de la realidad. Entonces, la conclusión, si nosotros llevamos a cabo el razonamiento de forma correcta, se tiene que extraer de las dos premisas, del material, de la información contenida en las dos premisas. Las dos premisas tienen un término, un sujeto, tienen un predicado y tienen un término medio, de tal manera que el término medio lo que nos va a proporcionar, es decir, el término medio es compartido por ambas premisas, por la mayor y la menor, y ese término medio lo que nos va a proporcionar es la capacidad de enlazar o asociar el sujeto al predicado para extraer una conclusión. La mayor parte de las investigaciones que se han hecho utilizando el silogismo categórico, lo mismo que la inferencia transitiva que vamos a ver a continuación, pues es intentar comprobar o verificar a través de experimentos hasta qué punto nosotros razonamos de forma lógica. Es decir, hasta qué punto nuestra manera de razonar cotidiana se puede asimilar a los preceptos o a los principios de la lógica clásica, de la lógica, en este caso, de la lógica aristotélica. Fijaos, en la página 241 habíamos visto que es un ejemplo, ¿no? Todos los manatís son mamíferos. Manatís es el sujeto, mamíferos es el término medio. Segunda premisa, o premisa menor.
todos los mamíferos paren crías vivas. Mamíferos es un término común. Luego, esto nos permite decir que todos los manatís paren crías vivas. Conclusión. ¿Qué es lo que se ha determinado? Es decir, si el objetivo es intentar comprobar hasta qué punto somos capaces de razonar en función de las leyes de la lógica formal, o no. Y entonces lo que se ha comprobado cuando se hacen experimentos es que efectivamente no siempre, o hay bastantes veces en las que no razonamos en base a los principios de la lógica formal. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, este tipo de errores en la solución del silogismo se han categorizado en función del tipo de fallas o de defectos que cometamos. Entonces hay, por ejemplo, un efecto atmósfera, ¿no? Aceptamos, por ejemplo, algunos silogismos válidos que no pueden ser considerados como tales. Es decir, la conclusión no se extrae de la información contenida en las premisas, ¿no? Por ejemplo, lo tenéis. Algunos A son C, algunos C son B, luego algunos A son B. No. Puede parecer lógico, pero no se extrae de las premisas. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros dotamos de un contenido conocido, de un contenido cercano a la realidad que nosotros manejamos, en vez de utilizar términos formales, nos damos cuenta de esto. Por ejemplo, a ver si os pone... Por ejemplo, algunos físicos son torpes. Segundo, algunos físicos son ricos. Conclusión, algunos torpes son ricos. No podemos extraer esa conclusión. Aunque desde el punto de vista de la realidad se pueda dar. Pero esa información de la conclusión a la que hemos llegado nosotros no se extrae de la información contenida en las premisas. Es decir, esto sería un poco el efecto atmósfera, ¿no? O, por ejemplo, a veces la conclusión, el error se traduce por confundir los términos, la notación universal afirmativo, universal negativo, intercalar términos, intercambiar los términos de ambas premisas cuando eso es, digamos, es un error. Bueno, hasta aquí lo habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, otro error que se puede cometer a la hora de extraer conclusiones de las premisas es que cuando tenemos una conclusión particular, cuando tenemos una premisa formulada en términos particulares, a veces también concluimos o establecemos una conclusión en términos particulares, cuando eso no lo podemos hacer. Por ejemplo, hay algunas veces que el contenido semántico condiciona el que nosotros podamos extraer una conclusión válida o no. Es decir, los resultados son diferentes cuando utilizamos términos formales A, B, B, C, que cuando utilizamos contenidos para las premisas. Cuando la estructura del silogismo es exactamente igual. Entonces, por ejemplo, todos los militares usan uniforme. Algunas personas que usan uniforme se acuestan temprano. O algunos militares se acuestan temprano. Como el ejemplo anterior, esta conclusión es empíricamente válida, porque efectivamente tiene que haber militares que se acuestan temprano, pero no se extrae de la información contenida en las premisas. O, por ejemplo, hay otro tipo de errores que se cometen, que es la conversión incorrecta de las premisas. Por ejemplo, algunos Bs son A, a veces se transforman, algunos A son B, se transforman en algunos B son A. No. En ese sentido, la direccionalidad es en un determinado sentido, pero no podemos cambiar los términos. Entonces, cuando hacemos una conversión de las premisas y cambiamos los términos y consideramos ese cambio como válido, la conclusión no es correcta, no se deriva de la información contenida en las premisas. ¿Cómo
¿Cómo interpretamos los silogismos? Es decir, ¿a través de qué mecanismos mentales podemos llegar a extraer conclusiones de la información contenida en las premisas? Pues hay dos modelos, digamos dos tipos de modelos explicativos. Los modelos racionalistas y los modelos no racionalistas. Los modelos racionalistas son aquellos en los cuales se extrae de las premisas el significado propio que tienen, y ese significado se traslada a la conclusión, utilizando fundamentalmente términos lingüísticos, es decir, términos basados en el significado de la información contenida en las premisas. Mientras que hay otros modelos mentales de resolución de silogismos que no son racionalistas. Y en estos modelos, la explicación de por qué podemos llegar a soluciones correctas se basa un poco en una especie de aspectos espaciales de disposición de las premisas en el espacio o reconfiguración de dichas premisas en el espacio, la transformación de los contenidos de esas premisas en una dimensión espacial, y entonces introduciendo los cambios correspondientes, intercambiándolos, es decir, utilizando el término medio para establecer una conexión entre el sujeto y el predicado. Estos serían, a grandes rasgos, los dos modelos explicativos de por qué resolvemos o a través de qué mecanismos somos capaces de resolver los silogismos. Bueno, del razonamiento deductivo hemos visto los silogismos, utilización de la lógica formal, la lógica aristotélica en este caso concreto, para comprobar hasta qué punto razonamos de forma correcta. Es decir, extraemos una conclusión a través de la información contenida en las premisas. El siguiente modo de investigar el pensamiento es a través de los ejercicios o de los problemas de inferencia transitiva. ¿Y qué es una inferencia transitiva? Bueno, pues la inferencia transitiva significa que nosotros tenemos que comparar objetos o personas que tienen determinadas características entre sí. Y entonces, es un poco como una especie de silogismos lineales. Si trasladamos el significado a una perspectiva espacial, podríamos denominar que son significados lineales. Entonces, en la página 244 tenéis un ejemplo. Por ejemplo, Diego es más joven que Sara. Sara es más joven que Laura. Y la pregunta, que sería un poco cuya respuesta es la conclusión, sería: ¿quién es más joven de los tres? Es decir, fijaos que desde el punto de vista formal tiene una estructura más o menos parecida al silogismo, porque hay un término comparador. El término comparador en la inferencia transitiva sería el equivalente al término medio en el silogismo. Entonces, este término comparador lo que nos va a permitir es comparar un elemento que está en la premisa mayor y un elemento que está en la premisa menor. Bien. ¿Cómo se resuelve este tipo de silogismos? Bueno, silogismos lineales, problemas de inferencia transitiva, por lo mismo. ¿Sí? O bien a través de modelos espaciales o de imágenes. En esos modelos espaciales o de imágenes, lo que hacemos es una especie de transposición. Es decir, si cerramos los ojos, establecemos quién es mayor que quién y quién es mayor o menor que quién en función de la ordenación que tienen los términos y las premisas para poder llegar a la conclusión. Lo hacemos sin utilizar, por decirlo de alguna manera, razonamientos lingüísticos o razonamientos verbales, ¿no? O hay modelos lingüísticos. Y en esos modelos lingüísticos, pues sí que utilizamos elementos lingüísticos, es decir, elementos que tienen un significado. Pues, por ejemplo, para mantener el orden lógico, principio de la primacía de las relaciones. Diego es joven, más que Sara. Esto sería un poco un esquema de cómo la mente, el pensamiento, trabaja para resolver este tipo de inferencias transitivas basadas en la comparación de significados, de los significados de los términos que están descritos en las premisas. Bueno, entonces, en razonamiento deductivo hemos visto silogismo categórico,
y la inferencia transitiva. Hay otra forma, a través de la cual también razonamos. Fijaos que estos son formas de razonar y aunque no nos damos cuenta, las utilizamos en nuestra vida cotidiana. Lo que ocurre es que esta formalización lo que trata es de comprobar hasta qué punto llegamos a conclusiones en base a las leyes de la lógica o utilizamos otro tipo de métodos. Lo que la mayor parte de los estudios comprueban es que, efectivamente, en algunas ocasiones utilizamos las leyes de la lógica y en otras ocasiones cometemos errores. Y en otras ocasiones incluso utilizamos heurísticos, ¿eh? O utilizamos algoritmos, es decir, para llegar a determinado tipo de conclusiones, normalmente heurísticos, ¿eh? Que como vamos a ver es un camino un poco lleno de atajos, ¿no? Bien, el razonamiento condicional es parecido también al razonamiento silogístico, al silogismo categórico y a la inferencia transitiva, nada más que este introduce términos condicionales. Entonces, los términos condicionales es, por ejemplo, son del tipo, si A, entonces B. Es decir, si llueve, la calle está mojada. Si llueve, se sigue una flechita, la calle está mojada. A, ya se sigue B. Fijaos que la estructura, estoy en la página 245. Fijaos que la estructura es la misma, ¿no? Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Si llueve, A, la calle está mojada. Premisa mayor. Premisa menor, se da un acontecimiento. Llueve, conclusión, la calle está mojada. ¿De acuerdo? Esto es un razonamiento que se denomina razonamiento condicional también. Toda aquella premisa que tenga un término si, si ocurre esto, pasa esto. Es un condicional. Bueno, pues hay dos reglas que nos permiten deducir conclusiones válidas. Y estas reglas se llaman el modus ponens y el modus tollens. El modus ponens implica que si se da A, se cumple B. Si llueve, la calle está mojada. ¿De acuerdo? Mientras que el modus tollens es lo que se infiere es la falsedad del antecedente cuando el consecuente es falso. La calle no está mojada, luego no hay llovido. ¿De acuerdo? Entonces, a través de estos dos modos podemos ayudarnos para resolver problemas lógicos como el que viene en la página 246, que es la tarea de selección de Watson. La tarea de selección de Watson es una tarea clásica de problema de razonamiento que consiste en lo siguiente. Tenéis 4 tarjetas, entonces tenéis una tarjeta E, una K, un 4 y un 7. ¿No? Y entonces de lo que se trata es de que cada tarjeta tiene un número en una cara y una letra en la otra. Entonces se trata de verificar lo siguiente, la siguiente proposición. Dando la vuelta al menor número de tarjetas posibles, el siguiente enunciado condicional. Si una tarjeta tiene una vocal en una de las caras, entonces tendrá un número par en la otra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo la gente resuelve o resolvemos esta tarea? Bueno, pues hay una proporción elevada de personas que levantan las tarjetas equivocadas, ¿no? ¿Eh? Entonces, normalmente la gente levanta la K y levanta el 4. Levanta la K y levanta el 4. O levanta la E y levanta el 4. Cuando en realidad la respuesta correcta es levantar la E para comprobar si tiene un número par y levantar el 7 para comprobar, es decir, modus ponens, levanto la E. Si hay una E, según el enunciado, tiene una vocal en una de las caras, entonces tendrá un número en la otra. Levantamos la E para comprobarlo, si tiene un número par en la otra. Y el 7 utilizamos el modus ponens. Es decir, no es par, luego no tiene que ser vocal. ¿De acuerdo? Bueno,
Como digo, hay bastantes dificultades, o la gente tiene bastantes dificultades en levantar las dos tarjetas correctas para comprobar lo que se pide. Es decir, si una tarjeta tiene una vocal en una de las caras, entonces tendrá un número par en la otra. ¿De acuerdo? Bueno. La tarea de Watson... Pero eso no se podría comprobar también a través de la calle 4. A través de la calle 4. Si levantas el 4, es que, fijaos... Tendrá una vocal detrás. Claro, pero fijaos que el enunciado que hay que comprobar, es el siguiente. Si una tarjeta tiene una vocal en una de las caras, entonces tendrá un número par en la otra. Luego, lo importante es, primero, comprobar que esa es cierta cuando tenemos presente una vocal. En este caso, solamente hay una E. Luego, la E tenemos que levantar, necesariamente, para comprobar efectivamente el enunciado. ¿Y qué es lo segundo que tenemos que hacer? Porque fijaos, si damos la vuelta al 4, estaríamos comprobando lo mismo que hemos comprobado con la primera, al levantar la E. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar la vuelta al 7 para comprobar que si no hay un número par, no hay tampoco una vocal. Y entonces estaríamos comprobando la proposición, lo que nos proponen, de forma ya definitiva. ¿De acuerdo? Es un poco lioso, la verdad es que no. Bueno, de hecho, fijaos, este tipo de cosas este tipo de, digamos, de pruebas se han pasado incluso a personas que tienen una formación matemática. Y evidentemente las personas que tienen una formación matemática tienen un desempeño mejor que las personas que no tienen una formación matemática, pero siguen cometiendo errores. Entonces, en ese sentido, bueno, pues quiere decir que efectivamente que a veces nuestro razonamiento funciona en base a los principios de la lógica formal, pero hay otras veces que no. Bueno, fijaos que la tarea de Watson también puede tener un planteamiento más pragmático, como el que vemos en la página 248, ¿no? Esta es una alternativa de la edad a la que beben alcohol o no beben alcohol las personas. Generalmente, cuando dotamos de contenido a tareas que en principio hemos presentado según los principios de la lógica, digamos de términos formales, el desempeño es mejor. Bueno, entonces, hemos visto razonamiento categórico, razonamiento condicional, inferencia transitiva, y el último tipo de razonamiento es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, como hemos visto antes, es un tipo de razonamiento que lo que nos permite es, a través de términos particulares, extraer una conclusión general. Es decir, extraer generalizaciones a través de elementos particulares de una situación concreta. Fijaos que, por ejemplo, el razonamiento inductivo está estrechamente ligado al proceso de categorización. Digamos que es un razonamiento inductivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mesa, una silla, una cómoda, una cama, etcétera, podemos extraer un concepto, podemos pensar que pertenecen a una misma categoría, que es la categoría de muebles, ¿no? Es decir, a través de elementos individuales podemos extraer una categoría que los incluye. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, como habíamos explicado al principio del tema, mediante la comprobación de características que son comunes a todos los elementos que pertenecen a una categoría. Entonces, eso es una forma, la categorización o la conceptualización, la extracción de conceptos, es una forma de razonamiento inductivo. Que, como digo, extraemos conclusiones o generalidades a través de casos particulares. ¿Cuál es el problema del razonamiento inductivo? El razonamiento inductivo lo hacemos siempre, todos, una cantidad indefinida de veces a lo largo del día. ¿Cuál es el problema? El problema es que no podemos llegar a conclusiones 100% válidas. Es decir,
podemos establecer una determinada probabilidad de ocurrencia de ciertos fenómenos. Es decir, yo sé con un 95%, con un 99% de probabilidades que si yo voy al cine a las 5:30 voy a encontrar el cine abierto. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de las veces el cine está abierto, por no decir casi todas, pero no el 100%. Mientras que con el razonamiento deductivo, si la forma de razonar está correctamente, hemos utilizado de forma correcta las leyes de la lógica formal, la ley de la lógica proposicional, podemos llegar a una conclusión 100% cierta. Esa es la diferencia. Por ejemplo, los procesos inductivos, algunos de ellos pues, adquieren una gran relevancia, como os he dicho antes, en la formación de categorías, de conceptos y de categorías. En la elaboración de juicios probabilísticos, por ejemplo, cuando asociamos determinadas características de una situación a la ocurrencia de otras. Pues, por ejemplo, primavera floración, otoño caída de la hoja, humo fuego, síntomas patología. Fijaos que todos son casos de razonamiento inductivo. Pero sin embargo no podemos llegar a conclusiones 100% fiables de que cuando nosotros utilizamos determinadas características individuales para extraer una conclusión general, esa conclusión sea válida al 100%, como he dicho antes. Bueno. Hay dos psicólogos que eran Tversky y Kahneman, Daniel Kahneman. Kahneman ganó es curioso porque era psicólogo y ganó el premio Nobel de Economía. Creo que fue en el año 1990 y tantos, ahora mismo exactamente no me acuerdo. Es cierto que también era matemático, ¿no? Pero Kahneman ha investigado muchísimo sobre las formas de razonamiento humano. Y entonces, Kahneman y Tversky, pues, consideraron que el tipo de razonamientos inductivos se lleva a cabo a través de lo que ellos denominaron heurísticos. ¿Y qué es un heurístico? Bueno, pues, un heurístico podríamos decir que es una especie de esquema de razonamiento que nos permite, sin verificar todas las posibilidades, porque es prácticamente imposible, llegar a conclusiones más o menos válidas. Heurísticos, por ejemplo, tradicionales que se utilizan habitualmente, o que por lo menos todos podemos conocer, el ajedrez. En el ajedrez, cuando, por ejemplo, imaginaos un gran maestro tiene una conceptualización de la disposición de las fichas, de las suyas y de las del rival, de tal forma que es capaz de aventurar 2, 3, 4 posiciones posteriores a la jugada que se está realizando en un momento determinado. Pues claro, un ajedrecista no puede llevar a cabo la verificación de todos los movimientos posibles. Eso rebasa la capacidad de juego. Entonces, ¿qué hace? Utiliza heurísticos. Y un heurístico es intentar adivinar el juego del rival a través del juego propio de tal forma que él va a poner en práctica ciertas normas. ¿Por qué? Porque no puede verificar, no puede tener en cuenta todas las posibles disposiciones que las fichas van a tener en la siguiente o en la siguiente o la siguiente jugada. Fijaos que hasta la aparición de Deep Blue, que es una máquina a la que fue capaz de ganar a Garry Kasparov, ¿no? Considerado como uno de los mejores ajedrecistas del mundo. ¿Por qué fue capaz de ganar el Deep Blue? Pues porque tenía la capacidad de verificar cientos de miles de posibilidades en cada una de las jugadas y hacerlo de la forma tan sumamente rápida que esa disposición no la tenía digamos, un cerebro privilegiado para el ajedrez como era el de Kasparov. Bueno, pues un heurístico es precisamente eso, es decir, es una especie de reglas o de principios que nos permiten tomar decisiones sin considerar todas las alternativas posibles. Con lo cual, bueno, la utilización de un heurístico pues, nos puede proporcionar buenos resultados, pero también hay una posibilidad una probabilidad de que nos equivoquemos.
Kahneman consideró que había en los problemas de razonamiento se producían porque se introducían determinados sesgos. El primero era el sesgo de la representatividad, ¿no? Es decir, el sesgo de la representatividad es que cuando un hecho nos parece más representativo, consideramos que es el que se va a producir con más probabilidad, ¿no? Entonces, no verificamos que pueda haber otro tipo de posibilidades. Y después está el heurístico de la disponibilidad. Es decir, el heurístico de la disponibilidad es que aquella información que tenemos más reciente, pues es probable que la demos como respuesta a una determinada pregunta con ella relacionada con ella. Entonces, el heurístico de la disponibilidad y el heurístico de la representatividad introducen determinado tipo de sesgos que hacen que a veces el razonamiento inductivo nos lleve a cometer ciertos errores, cierto tipo de errores. Bueno, el siguiente mecanismo de pensamiento sería, o por lo menos modelos de pensamiento, sería el de la resolución de problemas, ¿no? O la solución de problemas. Lo primero que habría que definir es un poco qué es un problema. Y un problema, al fin y al cabo, es una situación en la cual existe una circunstancia en la cual existe una situación de partida, existe un objetivo de llegada y existen unos medios, unos mecanismos para acercarnos desde la situación de partida al punto de llegada. Vamos a definirlo más o menos de esa forma. Los problemas a los que nos enfrentamos pueden estar o bien definidos o mal definidos. Por ejemplo, bien definidos son problemas en los que la situación de partida es clara. La situación meta, la situación objetiva a la que tenemos que llegar es clara. Los nodos, es decir, las fases intermedias para acceder de una a otra están bastante definidos. Por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez es un problema bien definido. Hay unas reglas concretas, una situación de partida, hay una situación de llegada, hay una serie de mecanismos de movimiento de las fichas, como tienen que comer unas fichas a otras, etc. Es un problema bien definido. Pero hay otro tipo de problemas que están mal definidos. Es decir, o el punto de partida no está bien definido, o el objetivo de llegada tampoco, los mecanismos a través de los cuales podemos acceder de uno a otro, lo mismo. Entonces, por ejemplo, problema mal definido, obtener éxito en la vida, desarrollar una personalidad competente. Digamos que los problemas mal definidos podemos, a través de expresiones lingüísticas, más o menos podemos entender en qué consiste. Pero no hay un punto de partida concreto, no hay un punto de llegada concreto, no hay mecanismos de acceso de un estado a otro concretos, etc., ¿no? Generalmente los estudios que se han hecho sobre solución de problemas son a través de problemas bien definidos. Entonces, utilizando el enfoque cognitivo, el enfoque de procesamiento de la información, pues hay que estructurar un poco el contexto del problema o el espacio del problema, ¿no? Y hay que buscar también los operadores. ¿Cuál es el espacio del problema? El espacio del problema es una representación interna de lo que constituye el problema. El punto de partida, fundamentalmente el punto de llegada, y las restricciones que hay, o las normas o las limitaciones. Mientras que los operadores serían un poco como los estados, los nodos a través de los cuales vamos a pasar del punto inicial al punto final, ¿no? Tipos de problemas que se han propuesto para comprobar la racionalidad de nuestra toma de decisiones, ¿eh? Pues, por ejemplo, el problema de inducción de estructuras. El problema de inducción de estructuras es también lo que podríamos denominar un problema de analogías, ¿no? Por ejemplo, casi todos hemos hecho en algún momento algún test en el cual nos dan un término o nos dan un ejemplo de un término, nos dan otro término y tenemos que buscar el segundo término de ese segundo ejemplo. Pues, por ejemplo, gorriones a águila como pequineses, pues sería un problema de analogías, ¿no? O de inducción de estructuras. También, por ejemplo, podemos hacerlo con números, ¿no? Con series de números a través de los cuales tenemos que inferir una regla de transición de unos números a otros y después aplicar esa regla de transición al último de los números para completar la serie. Es otra forma de hacerlo.
Hay otro tipo de problemas que se proponen como estudio, ¿no? Que son los problemas de transformación. Y los problemas de transformación, quizá, el más común, el más conocido es el denominado Torre de Hanói. La Torre de Hanói la tenéis en la página 252. Veis cómo hay tres puntos, es decir, un punto inicial, un punto final, un punto intermedio, A, B y C, y hay una serie de discos que tienen diferentes tamaños, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de pasar todos los discos de A a C, utilizando B como paso intermedio, de tal manera que tenga la misma disposición. Es decir, que la base esté formada por los círculos por los discos, perdón, más amplios, de mayor diámetro, y la cúspide por el disco de menor diámetro. Bueno, pues esto es son problemas de transformación. Hay otro tipo también de problemas, por ejemplo, de transformación, que es el típico problema de pasar en una barca, hay en una orilla de un río hay dos misioneros y dos caníbales, tenemos una barca para pasarles a los cuatro, pero con una restricción que en ningún momento puede haber más caníbales que misioneros, porque lógicamente si no se los comerán, ¿no? Y entonces, es decir, fijaos que hay un punto inicial y hay un punto final con una serie de restricciones similar a la Torre de Hanói. Después hay otro tipo de problemas, son problemas de reorganización, y los problemas de reorganización también se llaman de anagramas. Y los problemas de anagramas son problemas criptométricos. Pues, por ejemplo, hay una suma en la cual, paradójicamente, hay letras en los dos sumandos y hay una conclusión. Y se nos proporciona la información del valor que tiene una o dos de las letras que conforman el problema. Y nosotros tenemos que deducir cuál es la relación numérica entre las propias letras. Estos serían problemas de reorganización, es decir, tenemos que pasar de una estructura sintáctica, podríamos decir, a una estructura numérica. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, métodos de solución de problemas. Es decir, estos son los problemas que se utilizan. Y ahora, el siguiente apartado sería un poco intentar explicar cómo resolvemos problemas. Entonces, hay dos tipos de métodos que se utilizan para la solución de problemas. Uno es el método, el algoritmo, y otro es los heurísticos, ¿no? Los métodos algorítmicos y los métodos heurísticos. Los algoritmos, que ahora están tan de moda con los programas de inteligencia artificial, que utilizan algoritmos que nos permiten sacar, digamos, obtener respuestas a través de una serie de entradas, mediante programas de inmensas redes neuronales, etcétera. Bueno, pues se basan en lo siguiente. Un algoritmo es un método para llegar a una determinada solución, partiendo de un estado inicial, que va a verificar todas las posibles alternativas. Por ejemplo, si veis en la figura 254, tenemos el árbol de estado-acción del dilema de los misioneros y los caníbales. Y fijaos que aquí se han descrito todos los estados posibles en cada uno de los pasos que constituyen el problema. Entonces, generalmente los algoritmos tienen que utilizarse en problemas bien definidos. Es decir, existe una situación de inicio, de partida, existe una situación final, una serie de nodos u operadores para llevar a cabo las transiciones de un estado a otro. Entonces, esto sería la utilización de un método algorítmico. ¿Qué pasa? Que muchas veces no podemos utilizar los algoritmos. ¿Por qué? Porque las posibilidades de acción o las alternativas que se pueden producir para pasar de un estado inicial a un estado final son elevadísimas. Con lo cual, rebasa nuestra capacidad y nuestro tiempo para llegar a conclusiones válidas, ¿no? Y entonces es cuando se utilizan los métodos heurísticos.
Y los métodos heurísticos son un mecanismo de verificación, un procedimiento que no son exhaustivos. Es decir, donde no señalamos todas las posibles alternativas. No señalamos todas las posibles alternativas. Entonces, los heurísticos son como formas particulares de abordar un problema, pero sin verificar previamente todas las alternativas. Podemos hacerlo a través de métodos de reducción de objetivos, es decir, dividiendo el problema en subproblemas, ¿no? En problemas más fáciles, a través de la búsqueda hacia atrás. Por ejemplo, cuando es un método que se utiliza muchísimo en criminología. Es decir, se ha cometido un crimen o un delito y entonces los investigadores que pretenden ir al punto inicial, al punto de partida, a la detención del sujeto, de los sujetos que han cometido, van desde el punto final retrocediendo hasta la posición inicial. O, por ejemplo, el análisis de medios fines, etc. Entonces, estos son los métodos heurísticos. Es decir, llegar a solución de problemas lo podemos hacer a través de algoritmos, problemas muy bien definidos, o métodos heurísticos, que no tienen una búsqueda exhaustiva de las alternativas posibles, pero sí siguen determinadas pautas de acción o de dirección en ese sentido. Bueno, hasta aquí lo que hemos considerado el pensamiento. A partir de aquí es el lenguaje, los niveles del lenguaje. Digamos que el lenguaje es, por lo menos, por simplificarlo mucho, tiene dos funciones básicas en el ser humano. El primero es como vehículo del pensamiento. La mayor parte de las veces, no siempre, evidentemente, porque también pensamos a través de imágenes, pero el pensamiento es como una especie de lenguaje interno. Es decir, entre el pensamiento que nosotros tenemos para nosotros mismos y el lenguaje que utilizamos para comunicar nuestros estados internos o nuestras formas de pensar, solamente existe la vocalización. La diferencia es la vocalización o no vocalización, ¿no? El lenguaje humano tiene la característica de ser semántico, es decir, tiene un carácter semántico. Los signos, los símbolos que utilizamos para comunicarnos con los demás y con nosotros mismos tienen un significado. Es atemporal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos podemos referir a través del lenguaje a momentos pasados o a momentos futuros, o incluso hacer descripciones de momentos presentes. Y después es un conjunto de signos y reglas formales que nos permiten articular un discurso que después vamos a utilizar para comunicarnos. Entonces, en ese sentido, el lenguaje tiene una dimensión estructural, la forma en la que los diferentes componentes del mismo las combinamos entre sí para proporcionar una información dotada de significado y una dimensión funcional, es decir, la utilización que nosotros hacemos del lenguaje. Bueno, niveles y procesos del lenguaje. Si nos vamos digamos, a lo que es la parte estructural, hay que tener en cuenta de que el lenguaje tiene, en principio, un nivel fonológico. Es decir, yo cuando estoy hablando, estoy articulando sonidos. Estoy articulando sonidos unidos, digamos, a través de fonemas, es decir, unidades básicas. La composición de fonemas nos da lugar a morfemas o palabras, por decirlo de alguna manera, y las palabras se unen a través de una sintaxis específica, es decir, un conjunto de reglas que a mí me permiten expresar lo que estoy pensando. Y que además ese conjunto de reglas es común, es compartido por los miembros de toda una comunidad digamos, que hablan el mismo lenguaje. Ese nivel gramatical es el nivel de la sintaxis, que, como digo, es el conjunto de reglas que nos permiten expresarnos, transmitir contenidos hacia nosotros mismos o hacia los demás para comunicarnos. Es decir, sería un poco como la estructura más general del lenguaje. Y después hay otro nivel que es el nivel semántico. Y el nivel semántico significa que este conjunto de símbolos, que en principio son fonemas, después con su composición en morfemas o composición en frases a través de reglas sintácticas, tienen un significado específico. Yo emito palabras, emito morfemas, fonemas, morfemas, frases.
pero todas esas frases están dotadas de un contenido, de un significado. Entonces, ese es el nivel semántico. Y después podemos hablar de un nivel funcional. Y el nivel funcional es un poco el de la pragmática. Es decir, muchas veces cuando nosotros emitimos un mensaje, no es suficiente con lo que yo estoy diciendo, sino que tengo que contextualizarlo. Si yo estoy hablando de un banco y no digo nada más que la palabra banco, vosotros no sabéis si me estoy refiriendo a un sitio, a un lugar donde yo me puedo sentar, o estoy refiriéndome a una entidad financiera, a la oficina de una entidad financiera. Entonces, es decir, en ese sentido, la pragmática significa que la comunicación tiene que basarse o tiene que contextualizarse. No basta con la emisión del mensaje, incluso con un mensaje estructuralmente correcto. Orientaciones en el estudio del lenguaje. Bueno, digamos que a lo largo desde el mediados del siglo XX, prácticamente hasta ahora, ha habido 3 modelos explicativos de cómo adquirimos el comportamiento lingüístico que no son incompatibles entre sí y que cada uno explica pues, determinadas partes de una conducta tan compleja como es la adquisición del lenguaje. Entonces, el primer acercamiento sería a partir de la psicología conductista. Psicología conductista, acordaos que solamente se centraba en la emisión de comportamientos y las consecuencias que ese comportamiento tenía. Entonces, los conductistas, por ejemplo, cuando hablan de formas de adquisición del lenguaje, dicen que, bueno, pues el niño, por ejemplo, empieza emitiendo determinados sonidos o frases que después se van acercando progresivamente al lenguaje adulto y que el ambiente refuerza la emisión de esos sonidos. Y ese refuerzo hace que ese proceso de modelado cada vez se acerque más y más y más hasta adquirir el habla adulta. Es decir, el lenguaje se adquiere por los mismos principios de refuerzo que otro tipo de comportamiento. Este sería el modelo conductista. Hay otro modelo que de alguna forma se contrapone a él, que es el modelo de la gramática generativo-transformacional de Chomsky, de Noam Chomsky. Noam Chomsky dice que el procedimiento mediante el cual adquirimos el lenguaje no depende de las consecuencias del entorno que nos produzca en el entorno. Es decir, que cuando un niño, por ejemplo, está inmerso en un contexto lingüístico determinado, sin que medie una educación formal, él va adquiriendo, solamente con oír el modo de expresar adulto, va adquiriendo una especie de gramática universal. Y eso se produce en todas las lenguas. Es decir, los niños no solamente aprenden palabras y la estructura de palabras en frases, etcétera, sino aprenden una gramática, sin que se la enseñe, sin que se la enseñe nadie. Entonces es lo que dice Chomsky, ¿no? Entonces, por ejemplo, aprendemos la estructura, el sintagma nominal, el sintagma verbal, los componentes del mismo, y ese tipo de estructura nos permite el acceso a una estructura profunda. Una estructura profunda y a una estructura superficial. La estructura profunda significa que somos capaces de generar un número indefinido de frases. Por ejemplo, fijaos, en el ejemplo que pone en la página 258 para que veáis una ilustración de esto. El travieso cachorro destrozó el cojín. El cachorro, que tenía mucha vitalidad, despedazó el cojín. El cachorro era revoltoso, hizo trizas el cojín. Fijaos que la estructura superficial se compone de 3 frases que son distintas, pero esas 3 frases distintas tienen el mismo significado. Es un poco como que existe la misma estructura profunda latente que permite desplegar diferentes formas a la hora de emitir una frase. Bueno, pues Chomsky dice que eso es un proceso universal, es un proceso genéticamente determinado. Nosotros adquirimos la capacidad de emitir estructuras superficiales a través de la asimilación previa de estructuras profundas. Entonces, Chomsky dice, no es necesario que todo lo que decimos haya sido reforzado previamente. Es decir, somos capaces de emitir frases que no hemos emitido nunca o que no hemos oído nunca
¿Por qué? Porque hemos interiorizado esa estructura profunda a través de esta inmersión permanente que tenemos desde pequeños para adquirir el habla y que por tanto, bueno, pues cuando hemos adquirido esa estructura profunda, esa gramática universal, somos capaces de emitir una infinidad de estructuras superficiales, es decir, de contenidos verbales que no han sido emitidos previamente y por tanto tampoco han sido reforzados. Y después están los modelos cognitivos. Es decir, los modelos cognitivos lo que pretenden es, de alguna manera, complementar los enfoques anteriores con un enfoque más pragmático. Muchas veces, por ejemplo, pues es necesario el dar cuenta del contexto en el cual estamos emitiendo el mensaje, porque con los contenidos del propio mensaje no seríamos capaces de entender muchas cosas. Un poco el ejemplo que os he puesto del banco, cuando hablo del banco, y si no me refiero a un contexto más general que os permita interpretar la palabra, pues efectivamente no podéis hacerlo. Entonces, los modelos cognitivos pretenden, de alguna manera, complementar un poco las investigaciones sobre la adquisición del lenguaje de Chomsky y de los conductistas. Bueno, vamos a dejarlo aquí. La verdad es que los temas son muy largos, muy densos y podríamos hacer dos cosas, es decir, darlo más rápido pero en menos profundidad o darlo más lento y aunque no vayamos a dar todo el temario porque es prácticamente imposible, pues por lo menos que lo que demos se os quede más claro. Bueno, la semana que viene continuamos, acabamos ya definitivamente el tema y empezamos con el siguiente. Nos vemos.